Marcelo, nueva temporada, nuevo año para Satika, un año que sin duda se tiene que presentar emocionante, porque siempre una nueva temporada es un nuevo reto. ¿Cómo planteáis el año? Buenos días, Jorge. Lo primero, pues bueno, como todos los años yo creo, la primera carrera, ¿no? Animado, con mucha expectación, ¿no? A ver qué es lo que va a ser la temporada. Esto no es como se comienza, sino que como se acaba, siempre se dice un poco lo mismo, ¿no? Este año como equipo, pues la mitad del equipo, la mitad de la plantilla es la habitual de estos años anteriores y tenemos la otra mitad que es chicas nuevas que vienen o que tienen un comienzo o que vienen de otro equipo. Entonces para nosotros también eso es un desafío. Lo más importante es el bienestar, la buena convivencia y tal, más que otra expectativa. Queremos ganar, pero sobre todo queremos que haya una buena convivencia. Entonces, bueno, a ver cómo vamos, carrera a carrera, paso a paso y sin presiones, sobre todo. Año a año os toca siempre renovar un poco la filosofía y sobre todo hacer frente a los nuevos retos que se van presentando. Por supuesto, al final vamos aprendiendo todos, tanto corredoras como yo, mi persona, como equipo, como padres también, todos vamos evolucionando en nuestro quinto año como equipo y si ves hacia atrás, digamos, el primer año a este no tiene nada que ver. Sobre todo tranquilidad, pues intentar hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué objetivos os planteáis y con qué ciclistas tenemos que fijarnos? Bueno, no puedo plantear, digamos, en qué poner los ojos o qué no. Como he dicho, tenemos un equipo muy variado de gente que hoy es su primera carrera, un par de ellas sobre todo, y el resto, eso, que chicas que tienen un buen currículum, un buen historial, que han hecho muy buenas carreras tanto aquí como afuera, y eso, o sea, al final lo dejo un poco abierto. Sobre la marcha se va a ir viendo las cosas hay que demostrarlas en carrera y ya está, como digo, siempre buena convivencia y un buen estar. Bueno, Lord Zufiria, beste urte batez Zatikan, taldea jarraitzen du bere horretan, baina urtez urte erronka berriak planteatzen, eta baita ere, taldekide berriekin aurten, helburuak ere berrituak izango dituzue. Bai, hoi da, azkenen da, asmoa da, betiko egutegi egitea, azkenen beti egiten deuna, eta, gogotxu berriro beste denboraldi bat hasteko. Zer helburu planteatu dituzu? Ezagite salto bat ematea azkenen betikoa, ez? Aurreko denboralditatik beste pausotxo bat emateko gaigean. Eta pausotxo hori, zela esterketetan, Espainiako kopan ere buru bateatzen hasi beharko gara, ez? Hori da nahi deuna, ez? Baina, ikusiko da, nun garen, eta hortako die baita lehenengo karrerak, azkenen bakoitza bere tokien jartzeko, eta ikusteko ze helburu jarri daizken bakoitzak, eta hoixe. Bueno, Neka Sánchez, denboraldi berria, eta ja dagoeneko esperientzia duen txirrinduaria zea Euskal Tropelean, beraz, seguro, pizkanaka, helburuak ere handitzen joango direla. Bai, da, azkenen aurten ja sub-23 hirugarren maila, orduan, tokatzeana da, hiru urte hauetan ikasitakoa demostratzea eta, baita ere disfrutatzea. Así que, a ver... Taldeko erreferenteetako bat zara? Bai, egia esan aurten ekipo, gazte asko igo die, orduan, bai tokako zaigula pixka eta iakustea, eta, Irakasle lanak egiteaz aparte, errendimendu pertsonala ere landu beharko duzu? Bai, da, azkenen beti helburu ere hobetza izaten da, orduan, importantena baita ere hori beste pauso bat ematea, eta hori erakustea baita ere. Helburu pertsonala nun jarritakazu? Ez dakit, betiko urterokoa. Txirrindulari bezala azitzea eta disfrutatzea ere. Zorte hon. Eskerrik asko.